Conversaciones sobre publicidad y mercadeo. Este es el podcast de P&M. Bienvenidos al episodio número 19 del podcast de P&M. En este episodio presentamos un segundo especial sobre los retos y desafíos del sector de la comunicación en Colombia. Cada año, la revista P&M publica el ranking de las empresas del sector de la comunicación. Y esta vez, semanas después de que circulara esa edición, una de las más consultadas por los lectores de P&M, quisimos acompañar esas cifras con un análisis en compañía de los directivos de las empresas de comunicación más importantes del sector. En esta segunda conversación, de un total de 3, contamos con la participación de Olga Lucía Villegas, CEO de Publicis Group, Giovanni Estela, Country Manager para Colombia, América Central y el Caribe de Google, y Andrés Simon, Country Manager de Kantar World Panel, esta última una agencia de investigación, una de las más reconocidas en el sector. Aunque es un episodio sin confesionario, hablamos de transformación digital, los nuevos perfiles de profesionales que necesita la industria de la comunicación y los retos en cuanto a las nuevas formas de conocer al consumidor. A continuación, la conversación. Briefing. Bueno, como lo terminábamos en el anterior panel diciendo, no es un tema de márgenes, no es un tema de si el negocio está apretado o no, sino de los retos que supone de aquí en adelante la industria, podríamos, digamos, interpretarlo así. De todas maneras, en esa pregunta de contexto empresarial, si quisiera indagar un poco con ustedes, aquí volteando un poco la pregunta. Los resultados del año anterior, ¿para ustedes fueron los que esperaban o no fueron los que esperaban y por qué? Voy a empezar con Olga. Bueno, nosotros, digamos que los resultados del año pasado, yo creo que nosotros venimos en un proceso de hace unos 3 o 4 años, en un proceso de cambio, de transformación estructural del grupo. Luego, yo creo que los resultados del año pasado ya eran resultados los cuales nosotros ya estábamos esperando. Claramente hay un desafío demasiado grande porque pues todos yo creo que planificamos un año y realmente uno en el transcurso del año puede pasar muchas cosas, pero afortunadamente sí hicimos el año como teníamos que hacerlo y a pesar de muchos movimientos que hay en la industria, este año también nos hemos visto abocados a una cantidad de licitaciones que también nos ponen digamos como en aprietos porque pues hay cuentas que hay que retener o otras que tienes que sumar y pues todo esto es una incógnita porque pues como bien lo estaban diciendo las personas del panel anterior, el nivel de competencia es altísimo en Colombia y el talento es altísimo también, entonces la tarea es muy dura, pero pues digamos que vamos bien y vamos en línea con lo que estábamos esperando. Vamos a ver cómo termina el año, no puede uno cantar victoria a estas alturas de la vida. Bueno, Andrés. Bueno, sí, la verdad, pues concuerdo completamente en el marco de un sector y un mercado que nos está presentando muchos retos. La verdad, yo creo que para nosotros en Kantar y en la industria en general, pues sí hemos tenido resultados muy positivos, la verdad, tengo que decirlo, y pues de la manera más genuina espero que eso también haya sido un reflejo pues de haber nosotros logrado como enfrentar ese reto de cambio que tanto hemos venido hablando acá, digamos, en este espacio. Porque creo que ya lo mencionaban los panelistas anteriores también, nos estamos enfrentando a un mercado que exige cambios, que exige una transformación, que exige, muchas veces lo fácil es decir qué queremos hacer, qué queremos lograr y lo difícil es qué vamos entonces a dejar de lado, qué necesitamos dejar de hacer y desaprender y creo que es un reto que hemos buscado encarar y afortunadamente creo que los resultados nos han acompañado. Bien. Giovanni. Para nosotros ha sido seguramente un año positivo, un año en línea con las expectativas que teníamos. Estamos en un momento acá en Colombia en donde hay mucha hambre para digital y para tecnología en general. Entonces, digamos, las dos áreas de negocio principales de Google, tanto la de publicidad como la de cloud, han tenido muy buenos resultados y pues seguimos trabajando para que todo el ecosistema digital siga creciendo. Si comparamos Colombia a otros mercados, es un mercado donde
queda mucho espacio en todos sentidos para penetración de tecnología y creemos que nosotros en particular podemos hacer mucho para seguir agrandando un poco ese ecosistema. Cuando nosotros hablamos con los representantes, los directivos de las marcas y en general con los diferentes empresas de servicios como ustedes, nos mencionan 3 temas generalmente claves: data, tecnología, creatividad. Que de hecho eso hace que en este panel estén ustedes 3, casi que cada uno representa un punto de uno de esos puntos. La cuestión es que las agencias están incorporando data y especialización tecnológica. Las empresas de investigación, bueno, tienen la data, y las empresas de tecnología, pues también están pisando el terreno de la creatividad. No sé si desde la investigación también. Un poco a donde voy es, un poco repitiendo la pregunta del panel anterior, es, ¿sienten que a veces pisan el terreno del otro o de qué manera están creando sinergias que se puedan dar entre actores como ustedes? Volvemos con Olga. Yo creo que más allá de pisarnos unos entre otros, creo que de alguna manera sí, pero pues obviamente cuando uno ve el mercado y ve las industrias y ve todo lo que está pasando en el mundo, pues de alguna manera es como hay que sobrevivir y hay que mirar cómo hacemos para volvernos mucho más competitivos. Y eso es entendible. Pero lo que es importante y uno no puede desconocer es cómo puede uno trabajar en conjunto con esas otras compañías que uno sabe que tienen unas fortalezas muy grandes para poderse fortalecer como un equipo. Yo creo que si nosotros seguimos pensando en uno mismo, digamos, como compañías, creo que ese no es el camino. Yo creo que el camino es abrirnos, flexibilizarnos un poco, cambiar un poquito el mindset de las estructuras, dejar que hayan otros actores que entren en las estructuras de los clientes y no pensar que eso que nosotros pensábamos muchas veces era, y este es mi cliente y yo no voy a dejar que nadie entre acá porque esto es mío. Eso ya no existe. Es al contrario, cómo generamos valor y probablemente yo no tengo todo lo que el cliente necesita. Vengan actores que son expertos, todos aprendemos porque nosotros también tenemos cosas que enseñarles a todo el mundo y yo creo que ese es el mejor escenario de todos. Lo que pasa es que es una evolución también como del ser humano y del negocio en sí, que todos tenemos como que aprender de eso, volvernos un poquito más maduros en este negocio para poder crecer. Sí, yo estoy de acuerdo, creo que de hecho a lo largo de este año, el año pasado, hemos tenido un montón de buenos ejemplos, creo, de colaboración. Indiscutiblemente, pues hay espacios donde posiblemente nos pisamos los pies, simplemente aquí hablando los 3, pero creo que es más lo que se gana. Hablaba también, digamos, los panelistas anteriores, detrás del reto más grande que tenemos es desarrollar mercado. Hoy, a pesar de la coyuntura económica que pueda estar teniendo el país, hay oportunidades de crecimiento impresionante cuando lo ves en todas las industrias. Cuando hablamos de data, digamos que pues me podría, digamos, en principio estar nuestro mayor expertise. Hay un montón de colaboración detrás de nuevos jugadores que están entrando y tienen un montón de data súper interesante y de ejercicios súper interesantes de cómo estamos colaborando para complementar ese reto de entender ese mercado que está, es más que en desaceleración, es en transformación. Detrás de toda la conversación de creatividad, de romper, diría yo, algunos supuestos que a veces de pronto teníamos de decir, bueno, es que de pronto la investigación de mercados coarta la creatividad, cuando en realidad lo que nosotros hoy entendemos es que de verdad la creatividad es algo que estamos necesitando en este momento. Cuando miramos toda la transformación, no solo del ejercicio, digamos, de creatividad, sino de la transformación de los medios. Por supuesto, los medios es una conversación crítica para entender la mejor forma de llegar a ese consumidor allá afuera, pero la creatividad nos genera los mayores diferenciales en términos de generar el impacto y la conexión que necesitamos tener allá con esa audiencia. Entonces, de cómo rompemos de pronto también a veces esos supuestos que de pronto antes teníamos para entender, bueno, entonces cómo eso nos abre espacios de colaboración. John. Yo creo, pues, tengo 3 comentarios. El primero, que esos 3 pilares que mencionaste, si le agregamos también el pilar de talento, o sea, data, tecnología, creatividad y talento, esos 4 básicamente son explican lo que es transformación digital, que se está hablando hoy en día, que es muy de moda, que es algo que recurrentemente se oye, ¿no? Entonces es curioso que pues tengamos una conversación
sobre eso. Es interesante porque, y le agrego el tema de talento, porque algo fundamental que se necesita hoy en día y que se mencionó también en el panel anterior y que mencionaba Cristian, es la importancia del talento digital. Seguramente hay mucho talento en Colombia, seguramente hay mucho talento en la región en general, pero al tiempo yo creo que estamos en un momento en donde hay tanta demanda de procesos de transformación digital en el país, en particular en Colombia, que todos del ecosistema de digital y tecnológico necesitamos hacer más para capacitar más gente, para que haya más gente que sepa manejar temas digitales. ¿Por qué? Porque creo que realmente en ese momento hay muchas empresas que están buscando, hay muchas empresas que se están dando cuenta de la importancia que tiene la tecnología en general y necesitamos hacer frente a esa demanda. El otro comentario es, nosotros específicamente, por ejemplo, con Kantar estamos trabajando mucho y muy de la mano. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas donde se puede complementar. Cosas que Google no sabe. Hay cosas que Google no sabe y hay cosas que Google conoce mejor que Kantar. Hay cosas de, por ejemplo, de tendencias de búsquedas, que es una parte interesante de lo que hacemos nosotros, que se complementa muy bien con lo que hace Kantar. Entonces ahí, por ejemplo, nacen sinergias muy interesantes que realmente yo creo a las marcas, a las empresas le agregan muchísimo valor. Y lo mismo hacemos con los grupos de medios y de creatividad y de publicidad, porque finalmente uno de los cambios que están pasando hoy en día es que la creatividad tiene que ser cada vez más customizada, cada vez más hecha con base en data. Entonces ahí se genera una triangulación interesante básicamente entre lo que hace cada uno de nosotros acá. Ahora, hablamos nuevamente volviendo a esos 4 pilares: data, tecnología, creatividad, talento. También pueden entenderse como nuevas necesidades de los anunciantes. Ahí la pregunta es en términos de mercado. ¿Hay nuevas necesidades, pero los presupuestos de mercadeo siguen siendo iguales o también han crecido en función de esas necesidades? ¿Cómo han percibido ustedes esa demanda? Yo creo, a ver, en mi perspectiva, creo que, digamos, hay 2 ejes detrás de esa pregunta. Uno, sí, indiscutiblemente, detrás, digamos, de la desaceleración económica, sí ha habido una presión en términos de los presupuestos de muchos clientes, fabricantes, retailers, anunciantes, el nombre que les queramos dar. Pero segundo, creo que ha habido como un cambio en la mezcla. Es decir, en términos de cómo estos nuevos ejes, de estos nuevos, digamos, ejes de transformación, ha habido un cambio significativo en términos de cómo enfocarlo. No solamente en términos de cómo estoy colocando mi dinero en términos no solamente creativos, sino en términos de medios, sino detrás de las necesidades de negocio y las respuestas de negocio que estamos teniendo que responder. Y eso, por lo menos para nosotros, ha sido un eje de transformación supremamente importante para también entender cómo tenemos que evolucionar para responder a eso. Entonces, y dónde, como lo mencionaba antes, muy asertivamente, dónde tenemos que estar agregando valor. Yo creo que hay otro punto importantísimo en esto y es hoy todos los clientes, porque pues lo que hablábamos ahora en el panel anterior también para nadie es un misterio de cómo ha cambiado el mundo y estos grandes anunciantes que uno pensaba pues que no iban a sentir jamás una baja en sus ventas, hoy en día lo están sintiendo y lo están viviendo. Yo creo que todos también lo que estamos haciendo es ser mucho más eficientes. Yo creo que la palabra eficiencia, pero no vista desde el dinero solamente, como desde el monto del dinero, sino detrás de qué es lo que genera el valor, digamos, uno puede llamarlo valor más que eficiencia, visto desde el valor. Y es cada pieza que yo desarrollo y pautamos en cualquier canal o en cualquier medio, tiene que tener un retorno y tenemos que tener una medición. Y creo que ahí es donde hace una diferencia grande versus lo que estábamos muchos acostumbrados. Entonces, que a mí me parece además que está bien. Yo digo, para nosotros, por ejemplo, es como muy satisfactorio ver que lo que tú hiciste tiene un retorno y lo puedes medir y puedes decir si funcionó o no funcionó y no está al criterio de ¿no? Que me lo inventé o lo saqué yo no sé de dónde. Ahí creo que hay una diferencia grande.
¿Ha habido más desarrollo de metodologías para medir ese retorno? Es decir, porque digamos, tú vienes de una agencia reconocida por la creatividad históricamente y usualmente decía que esas grandes campañas creativas tenían impacto, pero no se sabía mucho de su retorno. Sí. ¿Eso cómo ha evolucionado? En términos digitales, claro, pero en cuanto a los demás medios, ¿cómo ha evolucionado? No, yo creo que uno no puede desligarlo. Yo creo que todos los días cuando nosotros desarrollamos cualquier comunicación para cualquier cliente, creo que tú ya no puedes seguir midiendo, vas a seguir midiendo, pero digo, lo masivo siempre va a estar. Y creo que es algo que cuando la gente le dice a uno, no, es que todo lo masivo se va a acabar. Eso no se va a acabar. Lo que pasa es que en lo digital sí tiene uno la forma de medir y tener cifras concretas y resultados concretos. En el masivo es mucho más complicado. O sea, puede ser que tengas una cantidad, digamos, no sé, un resultado en ventas increíble de lo que hayas hecho, pero puede ser por muchos factores, no solamente por lo que tú hayas hecho en comunicación. Entonces, por eso creo que ha cambiado tanto la forma de invertir y de ver, y pues más que nadie ustedes en Google lo pueden decir, con todas las mediciones que tienen y todas las herramientas que tienen para medir. No sé si Giovanni quiere añadir algo. Sí. Pues efectivamente, estoy completamente de acuerdo. Creo que el valor está en la mayor eficiencia. Esa mayor eficiencia la trajo digital desde su comienzo, básicamente, y ahí sí Google, por ejemplo, jugó un rol muy importante porque fue de las primeras plataformas, herramientas que permitían una medición completamente diferente, ¿no? de los resultados de retorno. También es cierto que hoy en día, y eso también se mencionaba en el panel anterior, pues es un mundo infinitamente más complejo eso de medios. Hay mucho más medios, muchas más plataformas. Incluso dentro de digital se ha atomizado mucho más. Entonces, volviendo a la pregunta de antes, para la misma torta publicitaria hay mucho más actores y además hay una expectativa de las empresas de una eficiencia mucho mayor a la que quizás se podía exigir anteriormente, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día existen esas herramientas y estamos yendo hacia un mundo donde este tema de medición va a ser cada vez más importante. Y hoy en día ya es posible, por ejemplo, hay herramientas, hay plataformas que te permiten medir, por ejemplo, cómo cada canal o cómo cada medio online y offline te contribuyó a una compra, a una venta, a una acción que te generó un retorno. Eso es algo que hasta hace pocos años no se podía hacer y que va a cambiar radicalmente la manera de hacer comunicación. De hecho, en tiempo real. Puede uno ir mirando cómo van los resultados y en ese momento, si tú ves que el performance de lo que estás poniendo no funciona, lo puedes ir cambiando en tiempo real. O sea, es una locura. Yo quisiera solo sumar de que sí, por supuesto, adicional a todos esos retos de poder encontrar formas de medir si los retornos o lo que estamos haciendo y de cara al tema de eficiencia, esa más la capacidad hoy de poder entenderlo detrás de los objetivos, los otros objetivos de negocio. Porque no es sola, es decir, hoy mi objetivo detrás de lo que estoy tratando de ejecutar es porque estoy buscando recuperar o atraer nuevos compradores, es porque estoy buscando desarrollar los que tengo, es porque qué tanto además estoy logrando hoy llegar a ese poder de detalle detrás de más allá de solamente si estoy moviendo la caja registradora, que es absolutamente crítico. Es, bueno, pero de fondo estoy cumpliendo la ambición que puse detrás de ese plan de marca o ese plan de ejecución. Bueno, y de hecho ustedes mencionaban hace un momento que un reto importante es desarrollar mercado y que justamente esa multiplicación o esa proliferación de actores pues hace que haya empresas listas para servirle a los clientes, pero se necesitan desarrollar los clientes. ¿Qué hay que hacer para desarrollar ese mercado? ¿Cuáles son los principales retos para que podamos ver un mercado más desarrollado en términos de servicios de mercadeo, de publicidad, de inteligencia? ¿Por dónde empezamos, Giovanni? Pues para mí el elemento diferenciador va a ser la capacidad de usar, analizar, interpretar toda esa data que hay hoy en día. Independientemente del sector, independientemente de lo que haga el actor dentro de ese mercado, ¿no? Que estemos hablando de medios o de agencias o de
o de consultoras, por ejemplo. Lo que tenemos hoy en día es una cantidad de data que hasta hace 3-4 años no pues, existía, pero nadie sabía que existía o no existía de la forma que existe hoy en día. Entonces, quién va a ganar y quién va a hacer que evolucione ese mundo es quien va a saber analizar esa data y ofrecerla a las empresas de una forma que se pueda usar. Porque la data de por sí no dice nada. Hay una cantidad tan grande de data ya hoy en día que si no se analiza, si no se interpreta, no va a servir de nada. Entonces eso seguramente va a ser un diferenciador. Por supuesto que los elementos más tradicionales de creatividad, por ejemplo, van a seguir siendo fundamentales, pero siempre van a tener que incorporar esa capacidad de analizar e interpretar data. Yo de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo, y yo tal vez lo único que agregaría es cómo cogemos esa data y desde la creatividad la convertimos en algo que tenga sentido y que haga sentido y que realmente el consumidor sea lo que está esperando. Ahí es donde creo que esa unión de data, tecnología y creatividad es una bomba. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que llegar, y allá es donde todos nos la estamos jugando, obviamente. Ya creo que pensar en desarrollar o trabajar en creatividad sin tener data, pues no, creo que ahí sería estar en el lugar equivocado. Entonces sí creo que ahí es donde está la gran diferencia, en la creatividad, agregarle ese punto de creatividad a todo ese proceso para volverlo humano, para volverlo una necesidad y un insight humano. Sí, yo estoy súper de acuerdo en toda la cadena, como lo estamos mencionando, de cómo la data apalanca este ejercicio de creatividad. Lo que yo sumaría es y cómo logramos ser en esto, cómo logramos tomar más riesgos. Yo creo que un poquito como la situación económica que hemos vivido en los últimos par de años, lo que nos ha llevado, no solo a nuestros clientes, a muchos de nosotros, seguramente también en nuestros negocios, es a ser un poquito más cautos detrás, digamos, de la percepción de riesgo que tenemos un poquito de cara a los resultados. Pero cómo es ese trabajo colaborativo y entonces sumando, digamos, a los clientes, anunciantes, etcétera, tomamos un poquito más de riesgo, y en eso yo, pues, por lo menos a lo que he visto, digamos, en el corto plazo, celebro que también ya la industria comienza a tener, digamos, una visión un poquitico diferente sobre tomar un poquito más de riesgos, porque nos hemos retraído un poco y hemos sido más cautos, y al final eso es simplemente echarle leña al fuego a la condición que viene teniendo el mercado, la falta de confianza del consumidor allá afuera, y para desarrollar mercado lo que necesitamos es pues, impulsarlo. ¿Y cuáles son los retos de talento que ustedes tienen actualmente? Porque esto supone equipos de trabajo totalmente diferentes a los que conocíamos antes. ¿Qué pueden decirnos al respecto? Sí, yo creo que Olga lo tiene en la punta de la lengua. Sí, tal cual. Es uno de los grandes temas que manejamos todos los días. Y creo que el reto es muy grande, y creo que la responsabilidad es toda, porque si no somos nosotros los que desarrollamos el talento, pues nadie más lo va a hacer. Ahora, creo que hay otro actor importantísimo en esto, y es la academia. O sea, para mí creo que la academia es un factor predominante en esto y nos ayudaría demasiado. De hecho, con Google tenemos un programa de desarrollo de talento espectacular con las universidades, y nos sentamos juntos a trabajar con un grupo de universidades para poder detectar esos talentos jóvenes y darles herramientas y enseñarles. Nosotros experimentamos este año un proceso bien interesante, y la verdad ha sido súper satisfactorio, y es digamos que ganamos un negocio muy grande, que es un hub que lo tenemos en Colombia para Estados Unidos, tú lo conoces, y ha sido un challenge increíble tener la gente, pero aún más retenerla. Entonces lo que se definió, y el grupo de personas del grupo lo que hicieron fue desarrollar como una academia dentro del grupo, y estamos trabajando con ellos enseñándoles. Entonces, las personas pueden entrar bajo unos trámites que tienen que seguir y cumplir, y basados en eso les hacemos un programa de entrenamiento, porque nos dimos cuenta, no hay forma de tener a toda esta gente entrenada y con conocimiento. Entonces tenemos que hacer un proceso de enseñanza y de capacitación desde ceros, lo cual ha sido súper interesante.
Y creo que esa es la labor que tenemos nosotros como los grandes de la industria y la gente que también está empezando sus negocios y que se vuelven especialistas, lo cual es bien interesante. Todos tenemos esa obligación de enseñar a los jóvenes en este proceso. Yo quería comentar primero, felicitaciones por el hub en Colombia, porque me parece espectacular que empecemos a tener ese tipo de realidades acá en Colombia. Hay un mismatch en este momento entre lo que ofrece generalmente la academia y lo que busca este mercado en particular de medios. ¿Por qué? Porque el manejo de herramientas digitales es tan complejo y cambia tan rápidamente que literalmente cada 6 meses hay que volver a entrar a la gente. A nosotros, por ejemplo, en Google, literalmente cada trimestre nos dan obligatoriamente entrenamientos diferentes de producto a todos. ¿Por qué? Porque, como se decía antes, es un mundo infinitamente más complejo de lo que solía ser. Lo que quería comentar es, otra vez, yendo al tema de la data, es un mercado y es un mundo que evoluciona tan rápido. Lo que está pasando también es que las plataformas cada vez más mejor dicho, muchas tareas se van cada vez más automatizando. Entonces, el valor que va a poder aportar un talento digital va a ser en la capacidad de analizar lo que va haciendo la plataforma y direccionar lo que va haciendo la plataforma. Y otra vez volvemos a la importancia del análisis de data y de ese tipo de aporte. Sí, construyendo sobre los ejes que ya hablábamos, entonces, sí, la data es crítica, el desarrollo en términos de tecnología, todo, digamos, las herramientas y demás ejes de creatividad que podemos tener, pero la gente, el talento es lo más crítico, porque son los que siempre van a hacer la diferencia. Puedo tener la mejor tecnología, puedo tener el mejor proceso, pero siempre es el equipo el que va a lograr sacar adelante todos estos retos de los que estamos hablando. Yo creo que eso implica para nosotros un reto en liderazgo monumental, que además eso también está teniendo una transformación muy fuerte, porque pasar esas épocas con esas nuevas generaciones, millennials, centennials, el apellido que les querramos dar, creo que no es un reto en liderazgo, porque ya no es un liderazgo en términos de definir qué hacer, sino de cómo definimos y compartimos una visión que asimismo el equipo comparta y los estimule a hacer, porque ya es hoy, por lo menos yo lo veo así, una oportunidad donde en la mayoría de ocasiones aprendo más de mi equipo de lo que yo creo que yo les logro enseñar, porque sí, a todos estos retos de transformación lo ven de una manera más clara y hasta posiblemente más rápida de lo que lo podemos ver nosotros. Entonces, el reto es cómo también entonces estamos adecuando todo el fondo para que podamos retener ese talento en términos de estructura, en términos de ejes, de conexión, de motivación, de objetivos, de transformación, de cómo en el tiempo vamos generando pues, proyectos, movilidad y conexión en la industria amplia. Entonces, es el reto para mí más grande y más interesante y más complejo. Me llama la atención, aunque no sé si no debería, pero es más por señalarlo, que no me hablan de profesiones, sino de conocimientos específicos. ¿Las profesiones dejaron de ser importantes? A ver, para mí sí. A mí me parece, a título personal, creo que Colombia hemos sido durante muchos años un país, como digo yo, como de titulitis, entonces nos encanta, entonces la profesión y qué hacíamos, y entonces que si el posgrado y que es el máster y que lo uno y lo otro. En mi opinión personal, es ya de verdad absolutamente secundario. Hoy las habilidades blandas, como queramos llamarlo, son realmente críticas. Hoy tener la capacidad de poder tener equipos y personas en los equipos con digamos, la actitud hace una diferencia monumental. El resto viene por añadidura. Podemos tener y tenemos el reto de capacitar y encontrar estos esquemas, de darle a la gente las herramientas y el conocimiento. Por supuesto, hay funciones donde algún nivel de especialización es importante, pero creo que hoy no puede tener el nivel que posiblemente en años anteriores tenía esa conversación. Sí. En el caso de, pues, dando la experiencia de Google, por ejemplo, cuando yo entré, hace mucho tiempo en Google, eso fue hace 12 años en Google, Pero Google mucho tiempo. Era fundamental, necesario
tener un buen, ¿cómo se dice? Puntaje, score. De universidad. Buenas Sí, notas. Buenas notas. Muy buenas notas. O sea, estar en la parte alta del promedio, del top 5% de tu universidad. Ahora, hoy en día en Estados Unidos, siempre Google está empezando a dejar de mirar si una persona se graduó o no. ¿Por qué? Porque evolucionó tanto el tema que ya se dieron cuenta que no es, o sea, de por sí el hecho que una persona esté graduada no es un indicador de que sepa hacer bien un trabajo. Y yo creo que pues estamos de a poquito también acá y en la región estamos yendo hacia ahí. Hay muchos casos incluso de dropouts, de gente que empezó a estudiar y después no terminó, etcétera, que fundaron empresas muy exitosas, y el título de estudio de por sí no te garantiza nada. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, la verdad es, pues obviamente tiene que haber un mínimo de conocimiento, pues porque si no, no funcionaría, pero sí, creo que más el tema de habilidades blandas y como la capacidad de adaptarse y de esa curiosidad por aprender y explorar, creo que es lo que más cuenta y más vale hoy en una organización. Me decían del equipo de contenidos que hay una pregunta, pero no me ha llegado aún. Bueno, ya cumplimos el tiempo de este segundo panel también. Allá. Nos pregunta un usuario, o sea que ¿para qué la academia si el sector productivo no necesita títulos? ¿Qué le podemos responder? No, pues tampoco es decir que la academia no se O sea, por ejemplo, yo mismo o sea, me gradué, hice posgrado. Y tenía buenas notas porque entré en Google hace 12 años. Porque en esa época era un requisito. Pero, o sea, en general, la academia da una muy buena formación. Lo que sí es cierto es que una persona que no necesariamente se graduó, o sea, una persona que no se graduó no necesariamente no tiene un buen perfil. Ese es el punto. Entonces, es importante tener la flexibilidad de considerar también personas que decidieron no hacer la universidad porque no interesaba. Pero de por sí, la academia sí es importante. De hecho, creo que además ese es un reto grande de la academia, porque fíjate cómo ha cambiado, pues como está cambiando el mundo, y creo que ese es un reto de la academia. O sea, yo lo que diría es, más allá de decir si es importante o no, es cómo la academia tiene que seguir generando valor para que lo otro no prime sobre hacer una carrera y tener un título, y realmente esa sería la pregunta más bien. Adaptarse. Sí. Y en esa transformación, pues ya lo mencionaban, pero también es un reto interesante cómo la academia se conecta mejor con el sector real para entender ese reto propio que tiene. Sí. ¿No? Comparte este podcast, suscríbete a nuestro newsletter y conéctate con nuestras redes sociales.